Ecuador sin rumbo ni seguridad. El propio Teleamazonas, quien últimamente ha venido criticando al gobierno y haciendo entrar en confusión y pánico y hasta en peleas a sus voceros, como fue el caso del ministro Wong, quien llamó a gritar a una persona que estaba contando un par de detalles reales de la crisis energética, también otros falsos, pero no aceptando la realidad. Según un estudio, la delincuencia organizada ha alcanzado límites y cifras extremas, a tal punto que el gobierno nacional intenta pedir y tener acceso y privacidad sobre las cámaras del Ecuador, que el ECU 911 se haga responsable, y todo esto con la intención de que no se sigan filtrando videos de cómo cafetean a personas o cómo se llevan a personas. Con esa finalidad lo hacen para luego decir que todo está bien y todo ha cambiado. Pero la verdad es que la fuerza de las redes sociales es muy grande, y que un canal aliado a ellos les diga las verdades es porque seguramente al interno de la verdadera derecha, que no es solamente Noboa, ya están pensando en otra persona. Teleamazonas dijo lo siguiente: más de 15.000 denuncias de extorsión y 7.000 de secuestro se registraron en el país hasta el mes de agosto, según un estudio del Instituto de Estudios en Seguridad. Esto representa un incremento de más del 100% con respecto al 2023. La situación se agudiza en las carreteras. Que los delitos en las carreteras continúan pese a la presencia de policía y fuerzas armadas no es una sorpresa, y así lo demuestran las cifras recopiladas por el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad, IEXI. Por ejemplo, de enero a agosto de este año se han registrado 221 robos en ejes viales, cuando en el mismo periodo de 2023 fueron 108. Es un incremento del 104,63%. Hay que tomar en cuenta de que muchísimos de conductores no denuncian por temor a represalias. Saben ellos que hacen 3, 4 viajes a la semana. La vía Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil, el anillo vial de Quevedo, la vía Guayaquil-Machala y las vías de acceso a los puertos de Guayaquil figuran entre las más peligrosas. Para Jean Paul Pinto, experto en seguridad, la situación persiste porque el control de estas carreteras está en manos de agentes civiles. Ya no es un tema simplemente de vialidad, hablamos de bandas armadas de 10, 15 personas con fusiles, armas largas. Los civiles no pueden atender eso, y además seguramente parte de la CTE ya está infiltrada, trabaja para el crimen organizado. Así también las extorsiones siguen en aumento. Hasta el mes de agosto se contabiliza un total de 15.850 denuncias. Esto frente a 7.200 del periodo anterior significa un incremento de 120%. Sí, sobre todo eso ha afectado a los negocios, a los tenderos. Entonces lo que vemos es que cada vez más el volumen de ventas ha disminuido. El tema de seguridad no pasa solamente por militares y policías, sino por la intervención, digamos, mucho más avanzada del sector privado. Hay que trabajar en planes, alianzas público-privadas. Situación que se repite en el caso de secuestros. Se han registrado 2.270 secuestros a nivel nacional. Frente a 1.057 del año anterior, significa que hay un incremento del 115%. Las provincias donde más se han denunciado secuestros son la provincia del Guayas, un porcentaje delictual del 41,89%. Le sigue la provincia de Los Ríos con el 32,67%. Y saben ustedes, esas mentiras que hacen enojar al pueblo. Por ejemplo, ahora dicen que desde el punto de vista sanitario en Ecuador hay un suministro de aproximadamente el 80%. De esa forma descarada y burlándose de las personas que están pereciendo, habla el gobierno hacia los ecuatorianos. Burlándose. ¿No me cree? Escuchemos. Nosotros tenemos un sistema en red. Esto es una cosa que pocas personas de la ciudadanía lo saben. Tenemos un tiempo real. Podemos decir con exactitud, mire, ¿sabe qué? Este es el porcentaje de cobertura en cuanto a medicamentos e insumos. Estamos sobre el 80%, pero claro, también hay diferencias. No es lo mismo la provisión que tiene Quito de lo que puede tener una parroquia rural. Entonces, tenemos que buscar igualar esto. Pero en general yo le diría que este problema, el diagnóstico del problema está hecho, el problema es la solución. O sea, hay que adquirir estos medicamentos, pero yo le diría que esa ha sido una preocupación que de alguna manera ha sido enfrentada. Mira, yo creo que el primer paso, el haber creado una secretaría, es haber generado ya una conciencia de que ese problema es fundamental, ¿no? Como dice ahí el eslogan de la secretaria, es el ladrón del país, porque realmente la desnutrición va a afectar gravemente a la situación futura del país. Pero la desnutrición,
como yo la aprendí como médico desde el punto de vista biologicista, es decir, la desnutrición le falta calorías, hay que darle más aporte proteico, mejores vitaminas, hierro, etcétera. No, la desnutrición no tiene que ser enfocada así. La desnutrición es un producto de otras cosas. Es producto de educación, es producto de trabajo, es producto de estructura familiar, es producto de un agua de buena calidad. Es decir, hay varios factores que determinan finalmente que un país tenga una buena nutrición. Y yo creo que nosotros estamos empeñados en trabajar de una manera intersectorial para generar justamente esto. Es decir, que no es solo el trabajo de salud ni de la Secretaría de Nutrición, es un tema de vivienda, de buena calidad de agua, como les digo. Es decir, hay muchos factores que van a influir definitivamente en mejorar los estándares de nutrición. Así es, nosotros, y usted sabe, hay un decreto ejecutivo, ¿no?, que es el famoso decreto 312, digo famoso porque a mí me tiene con la soga al cuello, de que había un plazo de 90 días para rehabilitar, para ver qué es lo que está pasando con estos equipos de alta complejidad, sobre todo los tomógrafos. Detectamos 19 tomógrafos en la República dañados, por falta de mantenimiento, por obsolescencia, por varias razones. Hemos rehabilitado ya 11 y 4 están en camino. Y a 4 sí ya les dimos de baja porque definitivamente las condiciones ya de obsolescencia. ¿Y de baja nuevos? No. Ya bien utilizaditos, 4. Pero los otros 15 estaban botados prácticamente, para decir un término bien empolvados. ¿Y por qué? ¿Eso no es falta de gestión administrativa? Es falta de gestión, porque el rato que nosotros nos ponemos a ver, un tomógrafo lo hemos rehabilitado, claro, son $250,000 que cuesta un tubo, pero el tomógrafo cuesta 600 y el servicio que presta es enorme, y igualmente les teníamos que mandar a la clínica privada de enfrente para hacerse las tomografías. Entonces eso se ha logrado y estamos muy satisfechos porque a la par de la recuperación de estos tomógrafos se han recuperado monitores, equipos de anestesia, etcétera. Es decir, hemos estado recorriendo territorio y logrando con poco dinero rehabilitar lo que era posible. Y Pocho Harp le pide al gobierno nacional que ya se deje de vainas y transparente las cifras para que Pocho Harp, un aliado de la derecha y también del presidente Noboa, diga estas palabras es porque la situación afectará también a su círculo cercano o incluso va a generar molestias en él. Cuando uno quiere salir a comprar o a salir a tomarse una cervecita a la esquina o un encebollado, una guatita, un arroz con menestra, si hay apagones uno no puede salir por la inseguridad y todo lo que ocurre que es devastador. Pocho Jara le dice a Noboa que diga lo que está ocurriendo. A continuación. El estiaje definitivamente se ha dado. Se viene dando ya desde hace 2 años. Aquello provocó los apagones en el gobierno de Guillermo Lasso y ahora están provocando los apagones en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno? El gobierno tiene que decirle a la gente que va a haber apagones, que va a haber un déficit de generación de energía que va a afectar la distribución, es decir, la llegada de esa energía a sus hogares. Hay que reconocerlo, va a haber apagones, pero hay que decírselo a la gente. También hay que decirle a la gente que están haciendo esfuerzos para que ese déficit sea menor, para que ese déficit se refleje, en eso de que sea menor, se refleje en menos tiempo también de apagones. Que si no se hace nada, los apagones serán de 8 a 10 horas. Que si se hace lo que se está haciendo, los apagones pueden reducirse a 3 o 4 horas. Y si se hace un poquito más todavía de lo que se está haciendo, los apagones pueden reducirse a 2 o 3 horas diarias. Pero va a haber apagones. Pero hay que decírselo a la gente porque la oposición sí, aunque se vaya un minuto la luz, inmediatamente les va a saltar encima a decir de que es inoperancia de un gobierno que tiene 8 meses y que tampoco puede resolver los problemas de fondo en 8 meses, aunque sí pudo y creo que está haciendo algo para evitar de que los apagones tengan o generen la crisis y el drama de tiempo pasado. Ahora, ¿por qué se dan estos apagones? Porque no hay la suficiente alternatividad de generación eléctrica, porque no es cuestión de decir, sí, yo hice 3, 4, 5 centrales hidroeléctricas, muchas de ellas incluso polémicas en cuanto a su contratación y sobre todo en cuanto a su construcción, sino el hecho de que no hay mayor alternabilidad, porque todo terminó apostándose a la hidroelectricidad, y cuando hay estiaje, cuando hay sequía absoluta en todo el país, incluyendo la falda oriental y la falda occidental de la cordillera de los Andes, simple y llanamente no hay agua, y como dependemos prácticamente de forma semi-exclusiva
de la hidroelectricidad. No tenemos alternativas. Ah, sí, en alguna provincia se hizo algo de generación eólica. Bueno, está bien que se haya hecho eso, pero debió haberse hecho mucho más. Debió haberse hecho en otros sitios. Debió haberse desarrollado ya proyectos privados de otro tipo de alternatividad de generación eléctrica para evitar estos problemas cada vez que hay sequías. Y ahora sí parece que la prensa tradicional también se está alineando para sacar a Verónica Abad del cargo. Ya comienzan a decir que Verónica Abad no debe estar en el cargo de vicepresidenta, pero dicen ellos, ¿no?, disimulando su oportunidad para darle con toda a la vicepresidenta, que debe ser el contencioso electoral quien deba sacarla. Pero ¿por qué motivos, razones o circunstancias? Rafael Cuesta Caputi hace el siguiente análisis. No creo que la vía sea por el Ministerio de Relaciones Laborales, porque el Ministerio de Relaciones Laborales la puede amonestar, sancionar como funcionaria pública, como embajadora. Ella es una mandataria. Y sí se ve demasiado desagradable y feo y poco ético que un funcionario designado administrativamente pueda destituir a un funcionario elegido por el pueblo. Yo creo que el camino yo creo que Verónica Abad tiene que salir del camino de Daniel Noboa. Tiene que salir del camino porque ella se ha portado demasiado mal. Yo creo que ella no merece estar en el cargo, pero creo que la vía es el Tribunal Contencioso Electoral, que es un tribunal que imparte justicia, que tiene respeto. Por lo tanto, el Tribunal Electoral es quien debe decirle a la señora Verónica Abad: señora Verónica Abad, usted, de acuerdo al artículo número X de la Constitución, puede ser destituida por otra institución del Estado que no sea la Asamblea, como si es el caso del presidente, que solo puede ser destituido por la Asamblea. La palabra no es destitución. Bueno, no importa, inhabilitación. Eso, inhabilidad para ejercer cargo público si la sanción llega a quedar en firme en los próximos 2 años. Ya, pero cargo público no es vicepresidenta de la República. No, ¿qué es? Claro que es. Es mandataria, al igual que el presidente. Pero eso lo mismo le pasó a Carrillo. Eso quiere decir que un mandato para ejercer un cargo público. Según usted, eso quiere decir que el ministro de Relaciones Laborales podría destituir, inhabilitar al presidente de la República. ¿Sabe según quién? Según el procurador. No. ¿Tú crees que el gobierno va a dar un paso así sin consultarle? Por eso es que ella pide actuar contra el procurador. Le consultaron al procurador, dio su opinión. Le consultaron al contador, dio su opinión. No la quieren destituir justamente porque no la pueden destituir. Destituirlo solo puede la Asamblea. ¿Qué la quieren hacer? Separar por las razones que tú acabas de mencionar. Eso quiere decir que un ministro de Relaciones Laborales puede inhabilitar también al presidente de la República. En teoría sí. No, pues, claro, por favor, sí. ¿Dónde estamos? ¿En qué país es este? En teoría. No es así. Esos son los intríngulis de las leyes. No es jugar. Lo que tú reclamas éticamente es justo. ¿Cómo puede ser alguien que ejerce un cargo público nombrado por elección popular, ser jerárquicamente inferior a alguien que ejerce un cargo público por delegación presidencial? Por eso se requiere un tribunal independiente de otra institución del Estado, como el Tribunal Contencioso Electoral, para que la inhabilite como terminará en el contencioso administrativo. Y la pregunta antes de cerrar este video: ¿usted cree que realmente el Ecuador tiene un gobierno? Hágame saber su opinión y nos vemos en un siguiente video.